Algo que me gustó lo que dijo una persona, venía oyendo una predicación en un audio y antes de empezar dijo unas palabras, él dijo, las palabras tienen mucho efecto. Todo lo que nosotros decimos y hablamos afecta positivamente o negativamente a una persona. Eh, y, y el día de hoy espero que mis palabras, dice, sean de uso y de beneficio para ustedes. Para muchos estas palabras serán como comida al alma, alimento al alma. Y como niños recién nacidos desearán ustedes escucharlas y aplicarlas a su vida y grabarlas en sus corazones. Pero tristemente para otros mis palabras serán como unas palabras que los pondrán a dormir. Espero que mis palabras el día de hoy pues sea la primera opción. Así dijo este amigo y me gustó mucho ese pensamiento porque en verdad es cierto. Que sea de uso para ustedes, de beneficio y algo positivo en sus vidas, porque viene de Dios, no viene de mí. Lo personal, hermano, estoy muy contento. Como ustedes ya saben, pues no he estado aquí. El domingo pasado no estuve aquí con ustedes, pero ojalá que entiendan y sepan que no ando de vago nomás. Ando predicando la palabra de Dios y allá en Moctezuma he estado predicando y quiero que decirles que pues gracias a Dios me ha dado estudiantes, tengo una familia que está estudiando conmigo y terminé el curso bíblico este domingo que pasó. En la mañana estuvieron ellos con nosotros en el servicio y en la noche estudiamos el curso bíblico y lo hemos hecho allá y lo hemos hecho aquí por medio del internet, nos conectamos. Hacemos un Google Meet y de esa manera les mando, lo hacemos por computadora. Han sido clases muy intensas, tienen mucho deseo de conocer, mucha hambre. Cuando les digo que hasta 3 horas hemos durado conectados, 3 horas hemos durado conectados, o sea, hablando de temas, preguntas y cosas así. Es cansado después de un largo día de trabajo, o el domingo que es el día de descanso para mí, todavía tener que las 7 hasta las 8, 9, 10 desconectarme. Los muchachos a veces me están hablando y me dijo un trabajador, ¿todavía sigues en tu estudio? Me puso, porque no le contestaba, nomás le puse, estoy en un estudio, luego te marco. Y gracias a Dios, llegando aquí a Tucson ayer en la tarde, me marcó y me puso, estamos listos para obedecer el Evangelio. Llegando tú otra vez para atrás, porque han de saber que volvemos esta semana para allá y algunos hermanos nos van a acompañar para estar con nosotros. Me dice, llegando tú el miércoles o el jueves, dinos cómo y ya estamos listos para obedecer. Entonces volteé al cielo y le di gracias a Dios porque valió la pena todo el cansancio, valió la pena ir hasta allá, estar dando los estudios allá. Yo me pude haber venido el domingo, que era lo que quería, pero por tal de estar con ellos, la última clase, que no fuera por internet, que fuera en vivo, y me quedé con ellos. Y gracias a Dios cuando llegué aquí le dije, me hiciste la noche, le puse. Porque, o sea, eso es lo que el predicador, ¿verdad? Espera de que cuando uno siembra la palabra, Dios dé ese fruto. ¿Y cuántas veces hemos predicado la palabra a personas y no es respuesta? Y gracias a Dios, ¿no? Entonces les pido oración por ellos para que Dios no les quite o el diablo no les quite ese entendimiento de que cuando yo llegue allá, ellos se bauticen. Entonces vamos a tener un bautizo llegando a Moctezuma, con el favor de Dios. Y por eso estoy muy contento. Entonces, el tema que traigo ahora, hermanos, es acerca de una pregunta que le hicieron al hermanito Samael allá en Moctezuma. Una tía de él le preguntó cómo era Dios, quería conocer a Dios. Y no hallaba él cómo contestarle, le mandé unas escrituras y luego me habló. Y yo no sabía que tenía la tía ahí, y luego ya en el proceso le estoy explicando quién es Dios cuando me dice que está su tía ahí. Qué buena pregunta de acerca de que si conocemos a Dios. Se me hace muy importante porque ¿cómo describes a Dios a una persona que no sé si crean en la Biblia o no? Pero ¿cómo describes a Dios así nomás de repente cuando alguien te habla y te dice, descríbele a Dios a mi tía? ¿Y qué le describes? En cierta manera, después de escucharla, pensé que me estaba haciendo la pregunta acerca de cómo se miraba físicamente.
y cómo comprobábamos la existencia de Él. Y se me hizo un muy buen tema para estudiar. ¿Conocemos bien a Dios? Es algo que deberíamos de considerar. Yo puedo decir que conozco a cada uno de ustedes. Yo puedo decir que si los miro en la calle digo, mira, allá va el hermano Paul. Ese es el hermano Paul. ¿Ah? Así, o sea, podemos identificarnos por la apariencia. Pero ¿en verdad conozco al hermano Paul? ¿En verdad lo conozco? Es una buena pregunta, porque cualquier persona puede decir, yo conozco a Dios, pero ¿en verdad lo conoce? ¿Hay una cercanía? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta al hermano Paul? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le agrada? ¿Qué comida le gusta? O sea, conocer a una persona depende de la cercanía que tengas con esa persona. Es muy importante esa cercanía para conocer a una persona. O sea, te tienes que acercar a esta persona, llegarlo a conocer, y entonces podrás decir, yo lo conozco. Yo lo conozco porque sé lo que le gusta, sé lo que no le gusta, sé qué comidas come, sé que no toma café, sé que sí toma café. O sea, todos estos detallitos hacen que tú conozcas a la persona. Muchas veces en el matrimonio nos damos cuenta que no conocemos a nuestra pareja. La persona que está más cerca de ti. ¿Y por qué? Porque se nos olvida tomar esos detalles de conocernos verdaderamente, ¿no? Y ignoramos estos puntos, y es por eso que tenemos tanta fricción en el matrimonio a veces. Oye, me debiste haber considerado. No, pues no sabía. Después de cuántos años no sabía que te tenía que considerar. O sea, cosas así, ¿no? Entonces, conocer a alguien dependerá de la cercanía que tengas con esa persona. Conocer a Dios dependerá de la cercanía que tengas con Dios. Santiago 4:8, vamos allá. Santiago 4:8 dice: vamos a comenzar en el 7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. El punto número 1 de lo que voy con esta escritura es: acérquense a Dios y Él se acercará a ti. O sea, habrá una cercanía entre tú y el Padre si tú te acercas a Él. No creas que tú puedes decir que conoces a Dios porque básicamente tú crees que lo conoces, porque tú crees que lo tienes. Te tienes que acercar a Él para que Él se acerque a ti. Él no se va a acercar a ti si tú no quieres que se acerque, porque Dios no hace que nadie lo ame o lo quiera conocer a fuerza. Él te va a dar la oportunidad que tú te acerques porque quieres. Vamos a ver qué dice Juan 17:31. Juan 17:31. Dice la escritura. No hay. Si no será 7:31, a ver. Dice: ¿a cuál? A ver. Estoy tratando de acordar qué era lo que decía esta escritura, pero no. Era muy importante la escritura. ¿Cómo la escribí mal? No. Espérame. ¿Será 7:31?
Bueno, no, no sé cuál le apuntaría. 17, 21. Se me que la leí, no es. Bueno, esa la voy a leer ahorita, de hecho es la que sigue. Pero bueno, volviendo al tema de que es necesario que dependiendo de la cercanía que tengas con Él, ¿verdad? Es que básicamente le vas a saber que lo conoces. Era bien importante, ahorita la voy a buscar, ahorita me voy a acordar y vamos a leer ahí. Es algo que yo, por ejemplo, oigo a personas hoy en día hablar y los oigo decir acerca de su fe y cómo creen en Dios, pero yo sé muy bien que están en la posición que yo estaba antes, donde no conocemos a Dios, pero decimos que lo tenemos o decimos que lo conocemos. Allí mismo en Juan 17, 21 al 23, o sea, ya estamos ahí, 21 al 23, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el deseo de Jesucristo es de que todos lleguemos a ser uno con Cristo, que todos lleguemos a ser como Dios, como Cristo. Imítenlo a Él, dijo Pablo, porque yo imito a Cristo. O sea, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. El punto de Dios es de que seamos como Él, pero si no sabemos cómo es Dios, si no lo conocemos en verdad, sus atributos, todo lo que Él es, entonces, pues, ¿cómo poder decir que lo conozco? Ahora, no, ¿cómo se dice? No puedo decir, Juan 17, 21, 23. No puedo decir que literalmente conozco todo de Dios y conozco todos sus misterios. Pero lo que sí puedo decir es que conozco todo lo que la palabra de Dios dice acerca de Él. Y la fe mía es en la palabra de Dios, porque viene por el oír y el oír de ella. Entonces, si Dios se describe a Él mismo como se está describiendo en la Biblia, pues entonces Él es el que es. Y a eso quiero llegar ahorita. ¿Quién es verdaderamente Dios? Si verdaderamente lo conocemos o no lo conocemos. Yo pregunto, ¿qué tan bien conocemos a Dios entonces? Para poder ser como Dios tendríamos que conocerlo, conocer bien a Dios. Yo me acuerdo que yo y mi padre teníamos una relación, tal vez no como la hubiera deseado, pero la teníamos. Y yo sabía exactamente muy bien qué era lo que le gustaba y qué era lo que no le gustaba. Y hay algo que decía que era su hijo, a pesar de que él me había engendrado. El punto de que yo era su hijo era que él esperaba ciertas cosas de mí, por tanto que lo conocía, ¿no? Sabía que le gustaba y que no. Él no esperaba nada de nadie más, él estaba esperando algo de mí por ser su hijo. De la misma manera, Dios está esperando algo de ti por ser su hijo. Y no espera nada del mundo porque el mundo se encuentra en su pecado y en su condenación. Lo único que espera del mundo es que se arrepienta y venga a Él. Pero nosotros que estamos como sus hijos, espera ciertos requisitos de nosotros, ciertas cosas como hijos obedientes que deberíamos de ser. Pero yo me acuerdo que sabía muy bien qué era lo que le gustaba a mi padre y que no le gustaba. O sea, cómo me vestía tenía mucho que ver. Era muy importante para él cómo me vestía. Cómo hablaba, con quién me juntaba, cómo trabajaba. O sea, a mi temprana edad, él ya esperaba cómo yo tenía que trabajar. Y si no trabajaba de esa manera, me iba muy mal. Buenos grados en la escuela. O sea, todas estas cosas eran cosas que él estaba buscando de parte mía. O sea, y yo se las tenía que dar. ¿Por qué? Porque era mi padre, o sea, tenía que obedecerlo. Y sabía que le gustaba, y sabía que lo iba a defraudar si no las hacía. Si no las hacía, y pues era cuando nos iba mal, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo entendió muy bien el propósito de Dios. Fíjate lo que dice Lucas 22, 42. Lucas, y es un claro ejemplo del Hijo conociendo al Padre. Lucas 22, 42. Dice: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, un hijo que ora a su padre, que habla con su padre, que tiene comunión con su padre, entiende que la autoridad es él y él es el hijo. Y que se tiene que hacer la autoridad del padre, tiene que hacer la voluntad del padre y no la mía propia.
Entonces yo, por ejemplo, le pude haber dicho miles de veces a mi padre que quería hacer las cosas como yo quería, pero en realidad yo no sabía lo que estaba haciendo. Era mi padre el que me estaba guiando por la vida para que hiciera las cosas de una manera correcta, entre sus ojos, pero para que me fuera bien en la vida, como todo padre desea con su hijo. Entonces yo no podía cuestionar a mi padre, yo tenía que aceptar su voluntad, porque entendía que como hijo no sé más que el padre. Y de la misma manera, como hijos espirituales de Dios, debemos entender y aceptar la voluntad de Dios, porque no sabemos ni siquiera a dónde vamos. O sea, el hombre no es el ordenar sus pasos. No sabemos qué va a suceder. Si Dios nos está quitando algo, es por algo, y que se haga su voluntad y no la mía. Aunque yo desearía otras cosas, aunque yo pediría otras cosas, pero preferible que se haga la voluntad de mi Padre, porque es la característica de un buen hijo, aceptar la voluntad de Dios de esa manera, ¿no? Hebreos 5:8, vamos a ver qué dice Hebreos 5:8. Y acuérdense que Él es el claro ejemplo para todos nosotros de que es la voluntad de Dios y no la nuestra. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, aquí vemos a un hijo que tuvo que sufrir y padecer en este mundo para poder obtener, ¿qué? Este honor de parte de Dios. Y que nosotros podamos adorar al Padre por medio del Hijo, que es por el quien hizo todo posible, porque este Hijo aprendió la obediencia. Porque este hijo no se negó a la voluntad del Padre, sino entendía la voluntad del Padre, conocía al Padre, sabía lo que le pedía y sabía por qué esto era importante. Entonces aprendió la obediencia de un padre, aprendió la disciplina de un padre que básicamente sabía que era mejor para su vida. Entonces, cuando tú conoces la voluntad de Dios y conoces a Dios, acepta su voluntad. Acepta su voluntad porque como le dijo Pedro a Jesús, ¿a quién más iremos? O sea, cuando Jesús le dice, pues tú también te puedes ir, Pedro. Si las demás personas se ofenden por mis palabras, si las demás personas no confían en mi voluntad, no me quieren conocer, ustedes también se pueden ir. Y dice Pedro, no, Señor, no tengo a quien más ir. No tenemos a otro Dios como tú, o sea, no hay otro Dios afuera de Él. Entonces no tenemos a dónde ir. Disciplínanos, dinos lo que tenemos que hacer, pero no nos despegamos de ti. No, imposible. Y pónganse a pensar, o sea, yo me he puesto a pensar en esto. ¿Cómo volver atrás? O sea, yo vuelvo a la vida que yo tenía anteriormente. Uf, qué tristeza, hermano. Yo no sé, en realidad les digo que yo no sé qué sería de mí si verdaderamente yo tratara de volver a esa vida que tenía antes. Sería una vida muy triste, muy deprimible. Vamos a ver una escritura que nos habla un poquito de la realidad acerca de esto. 1 Corintios 15, 33 al 34. 1 Corintios 15. Quince, 33 al 34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El Espíritu Santo le está diciendo esto aquí a la iglesia. No se equivoquen, hermano. Miren, hay cosas que nos dan a entender que no conocemos a Dios. O mejor dicho, hay cosas que le dan a entender a Dios que no lo conocemos.
Hay comportamientos de parte de nosotros que le dan a conocer a Dios que no lo conocemos. Y esta escritura, yo todo el tiempo la voy a seguir aplicando también a personas que, ¿sabes qué? Por culpa de que nosotros no andamos predicando el Evangelio como deberíamos, hay personas allá afuera que no conocen a Dios. Pero esa responsabilidad no puede caer 100% en nosotros. ¿Por qué? Porque también las personas tienen que tener ese deseo de conocerlo, de buscarlo. Pero de igual manera, hay cosas que demuestran que no tenemos a Dios, que no podemos llegar a, que no lo conocemos, perdón. Cosas que demuestran que no conocemos a Dios. Una, seguimos con las malas conversaciones y las malas amistades. Y dice, no erres. Estas acciones corrompen las buenas costumbres. Te van a quitar del lugar en el que Dios te puso. Porque como que comienzas a decir, bueno, estas amistades me siguen jalando donde me quieren llevar, y como que aquí sí encuentro excitamiento, y en la iglesia no. Entonces tarde o que temprano, estas malas actitudes, costumbres o amistades, te van a sacar de las cosas buenas, como venir al servicio, venir a los estudios. Estas cosas te van a sacar. Y dice, otra de las cosas, dice, no estamos velando debidamente. O sea, no estás teniendo cuidado de ver el mal venir a tu vida y sabiendo que Dios nos ha dicho velad. Porque el diablo, como un león rugiente, anda buscando cómo hacerte pedazos. O sea, ten cuidado. ¿Y qué significa velar? Estar conscientes de que estás a punto de entrar a un lugar, a una fiesta, a un grupo de amigos que te va a hacer pecar, que te va a hacer caer, que la tentación te va a llegar tanto así. Entonces debes de velar. Yo me acuerdo cuando recién iba a Moctezuma, mis primos van y hacen mucha fiesta allá, es un pueblo muy chico. Y todo mi barrio, ahí vive mi familia, ahí en ese barrio. Y me acuerdo que iba dando la vuelta así para la calle, hacia que mi nana ahí con mi tía, ahora. Y cuando venía así, miré que en la esquina estaba el marco, estaban todos allá con la música y los tacatacas y todo. Y dije yo, y le puse reversa, mejor me voy por otra cuadra. Porque lo vi venir, dije, si yo paso por ahí, me van a querer que pare, van a querer que me baje, van a comenzar a ofrecer una cerveza. ¿Sabes qué? Por ahí no paso. O sea, Dios quiere que estemos velando todo el tiempo. Y cuando no estamos velando, cuando andamos así a ciegas nomás, sin pensar en las consecuencias, dice Dios, parece que no me conocen. O sea, parece que no conocen lo que yo espero de ustedes, de que estén velando, de que tengan cuidado con estas amistades, que sus conversaciones corrompen todo lo bueno, y en vez de que tú los llenes a ellos de la palabra de Dios, ellos te llenan de sus tonterías a ti. El otro día estábamos ahí, estaba esperando que me dieran unos tacos, ahí afuera de donde está mi casa arriba, pusieron una taquería abajo. Están muy ricos los tacos, tacos al pastor, quesadillas, todo tipo de comida y no de carne en la noche. Y estaba esperando, y estaban unos muchachos ahí platicando con el taquero. Estaba la esposa del muchacho, estaban ahí, y estaban hablando unas tonterías ahí. Y no lo juzgo ni nada. Pero o sea, yo estaba poniéndome a pensar y dije yo, mira, eso era lo que yo hablaba en otro tiempo. Y con la esposa a un lado. Y yo también. Y digo yo, wow, o sea, qué plática, ¿no? Estando tu esposa a un lado y con un montón de amigos ahí. Pero me dio tristeza, en verdad. Y la otra dice, no pequéis. O sea, dejen de practicar el pecado. Entonces, no velamos, no cuidamos las amistades con las que estamos juntándonos, estamos practicando el pecado. Pues estas cosas declaran que no conocemos a Dios. Si tú mantienes este comportamiento, estás declarando que no conoces a Dios. Le estás diciendo a Dios que no lo conoces, porque Dios te está diciendo, deja estas cosas. Y no estamos teniendo cuidado. Entonces, vuelvo a la misma pregunta. ¿Conocemos bien a Dios? ¿Sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta? Vamos a ver qué dice Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Qué triste que si nosotros, yo sé que el mundo religioso profesa conocer a Dios. Yo sé, allá afuera, las denominaciones profesan conocer a Dios. Profesan que creen en Dios, que lo tienen, que lo conocen. Pero sus acciones, sus hechos, la manera que adoran a Dios, lo niegan. Porque si conocieran a Dios, supieran el patrón de adoración, cómo quiere que lo adoren. Si conocieran a Dios, conocieran el patrón de salvación de la vida diaria, ¿verdad? Pero los hechos niegan estas cosas. Yo sé que el mundo allá afuera profesa conocer a Dios, pero los hechos lo niegan. Y qué triste si esta escritura aplicara a nosotros. Decimos ser hijos de Dios, pero en lo más obvio, en lo más mínimo le fallamos a Dios, como si no lo conociéramos. Como que si no supiéramos qué Él espera de nosotros. Ahora entiendo cuando Camilo dice que le preguntan a veces un joven que le dice, hermano, ¿está bien el baile o está mal el baile? Y dice Camilo, pues no, hombre, o sea, ya deberías de saber esto. O sea, son cosas que ya sabemos. Lo más mínimo, lo más obvio, es donde puedes demostrar que lo conoces y es donde más le fallamos. En lo más mínimo. Y eso es que me hace dudar o me hace pensar si verdaderamente conocemos a Dios o no lo conocemos. Cuando miramos conversaciones, como dice Camilo, que se ponen en Facebook, que se ponen conversaciones, frases, y dices tú, wow, me pregunto si el hermano o la hermana conoce a Dios, por medio de la frase que acaba de poner, por medio de la imagen que proyectó, la idea que proyectó. Me pregunto si este hermano o hermana verdaderamente está creciendo y madurando. Me pregunto si está conociendo a Dios como Dios quiere que lo conozcamos. ¿Quién sabe? Primero, ¿qué podemos contestar a la pregunta? ¿Quién es Dios? Vamos a tratar de entender eso. ¿Quién es Dios? ¿Qué contestarías? ¿Qué contestaríamos si alguien nos hace esta pregunta? ¿Quién es Dios? Primero de Juan 4:12. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 4:12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. En el Viejo Testamento hay otra escritura que dice también, nadie ha visto a Dios que viva para contar. O sea, nadie, en lo físico, nadie ha visto a Dios. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo es Dios? No te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar físicamente, pero espiritualmente sí. Si alguien quisiera saber cómo se mira, no te lo puedo decir. La Biblia no nos da esa información. Pero la verdad es que nadie ha visto a Dios. Y es por eso que físicamente no se puede describir. Físicamente no es como nosotros. Sabemos que Dios dijo allá en Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y como nuestra semejanza. Sabemos que Dios no es como nosotros, sino que nos formó en una manera parecida a Él, donde Él ve, nos dio ojos, ya saben la historia, ¿no? Él se mueve, nos dio pies, pero no se parece a nosotros. Y todo el tiempo en el curso bíblico lo enseñamos. El hombre creó el carro conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, pero el carro no se parece nada a mí. Soy totalmente diferente al carro. Pero así como yo tengo una bomba de la gasolina, así como tengo una bomba de la sangre, pues también el carro tiene una bomba del aceite, hasta de la gasolina. Y así como tengo un cerebro, el carro se le dio un cerebro y así, ¿no? De la misma manera, pero no podemos decir que conocemos a Dios que físicamente. Sabemos que estamos creados a su imagen, pero eso no quiere decir que es como nosotros. Ahora, hoy en día, desde años pasados y todo, desde que se crearon las denominaciones, sabemos que el hombre le ha querido poner una imagen a Dios. Porque desde Israel querían poner una imagen, querían un becerro para adorarlo y decir, este es el Dios que lo sacó de Egipto, este es el Dios que adoramos. Es un Dios pelo ondulado, barbón, o sea, este es el Dios.
Alábenlo, adórenlo, tráiganlo con ustedes, pónganlo en su cuarto, pongan una fotografía, tráiganlo en una tarjetita dentro de su carro. O sea, es como tú traes a Dios. Si tú traes esta tarjeta, vas a traer a Dios. Pero no es así. Dios no es, en lo físico, no es como nosotros. No tiene un cuerpo físico, una cara física. Entonces vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5, 16 al 18. 2 de Corintios 5. Uh, 16 al 18. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, de manera que nosotros aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. ¿Qué significa esto? Hace algunos años atrás, cuando recién entramos a la iglesia, me acuerdo que me miró una hermana, predicando aquí, de hecho daba estudios, yo no predicaba, daba puros estudios. Y cuando me miró la hermana aquí al frente parado, no lo aceptaba dentro de ella, decía, no, espérate, si yo lo conozco en la carne, yo sé la fichita que este era. O sea, ¿cómo me van a decir que ahora está parado aquí al frente predicando la palabra de Dios? Y me acuerdo, me da risa cuando me lo platica. Pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, el versículo 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú ya no me debes de ver a mí según la carne. Y yo ya no te debo de ver a ti según la carne. Yo ya no te debo de conocer, no me importa, no me interesa. ¿Cómo eres en la carne? Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Yo ya no conozco a nadie en la carne. Yo lo único que sé es que te conozco en el espíritu. Tú eres un hermano que está al lado mío, eres un guerrero espiritual que está peleando junto conmigo y que tiene errores como los que yo tengo, pero yo en la carne a ti yo no me interesa conocerte. A mí me interesa conocerte en el espíritu. Y así como Cristo estuvo entre nosotros en la carne, ya no es así. Entonces físicamente ni a Cristo lo puedo describir en la carne porque ya no es así. Ya no es así, dice la Escritura. Y el versículo 16 dice a lo último, ya no lo conocemos así. O sea, no lo podemos describir físicamente porque ya no es así. Pues ya no somos así. Eso debemos de tener muy en claro, que ya no somos como la carne. Al igual, Cristo fue dice, pues ya no soy quien era antes, puse. Traía la imagen del terrenal, hoy traigo la imagen del espiritual. Así dice la Escritura en 1 Corintios 15, dice, traeremos la imagen del terrenal, pero después traeremos la imagen del espiritual. Entonces, ¿cómo es Dios? Vuelvo a la pregunta, ¿cómo es Dios? Juan 4, 23 al 24. Juan 4, 23 al 24. Dice la Escritura, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo es Dios? Dios es un espíritu. Físicamente no te lo puedo describir porque no lo puedo ver. No puedes ver un espíritu. Es un espíritu. Es el Dios invisible. Si pudiera describir a Dios, te dijera que es como el aire. No lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Puedes llegar a sentir a Dios. Puedes llegar a sentir su presencia, puedes llegar a sentir su perdón, puedes llegar a sentir su amor, puedes llegar a sentir todo lo que Él es, puedes llegar a sentir su furor. Y yo no quisiera estar de ese lado. Yo no quisiera estar del lado de conocer su furor, conocer su ira.
Allí sí no quisiera sentir eso. Pero Dios es invisible porque Él es un espíritu. Pero en la carne no lo podemos conocer. Vamos a ver qué dice Salmos 14:1. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dios le llama necios a aquellas personas que no quieren reconocer que hay Dios. ¿Y cuál es el problema de estas personas? ¿Cuál es el problema? Que no lo pueden ver, que no lo pueden palpar, que no aceptan que Dios es un espíritu, que es invisible. No lo aceptan y por esa razón dicen, no hay Dios. Si no lo veo, si no lo palpo, no existe. Todo lo real lo puedo ver y lo puedo palpar. Y que me vengas con un cuento de hadas de que es un Dios invisible, no lo creo. No lo puedo creer. Y les platicaba cómo hace unas semanas atrás le predicaba a una muchacha que estaba en recepción ahí y me decía unas cosas que no lo hubiera esperado de ella, debí haberlo imaginado por su vestimenta. Pero dijo, si no viene Dios a decírmelo personalmente, Dios es el verbo, Dios es la palabra, aquí está en letras, te lo va a decir. No, eso no lo creo yo. O sea, el necio busca a Dios. Así dijo de los judíos, esta generación demanda señal. Danos una señal y creeremos en ti. Haznos un milagro aquí, ya, enfrente de nosotros. Y Jesús estaba haciendo milagros a diestra y siniestra, pero en ese momento a ellos no se los dio. Una señal solamente se les dará, la del profeta Jonás. Que Jesucristo estaría enterrado 3 días y resucitaría al tercer día, como Jonás estuvo 3 días en el pez. Y así es la persona, no creen en Dios porque no lo ven. Así dice el necio. Dios les llama necios a las personas que no quieren creer en Él porque no lo ven. Como le dijo a Tomás, sé creyente, no seas un incrédulo. Más bienaventurados serán los que creerán y no verán. Puesto que ellos habían visto a Jesucristo resucitado, puesto que ellos habían visto las maravillas de Dios por medio de Jesucristo y sus milagros. Pero así son las personas, necios. Pero la palabra de Dios, me doy cuenta, hermanos, que en ningún modo o en ninguna manera, forma, habida o por haber, trata de comprobar su existencia. En ningún momento. En ningún momento. En Génesis, vamos a ver qué dice Génesis. Génesis, ya todos conocen esta escritura, 1:1. Bueno, antes de ir a esa escritura, vamos a Romanos 1:20. Ya me ando brincando Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Otra vez, necios. Dice, la evidencia más grande de Dios se puede mirar, o su existencia, por medio de las cosas hechas en el planeta, aquí en la tierra, en el espacio, en los cielos, en los animales, en los pájaros, en nosotros, en todas las cosas hechas que Dios creó. Dice que allí se puede ver, pues, a Dios, por medio de todas estas cosas creadas. ¿Quieres ver a Dios? Pues nomás, o quieres comprobar su existencia, pues mira todo lo que creó. Mira la perfección, mira todo el sistema, cómo cada cosa se necesita una a la otra. A veces que miro un insecto y digo, ¿para qué está ese insecto en esta vida? O sea, ¿para qué mira, me picó un mendigo alacrán? ¿Para qué Dios hizo a los alacranes? Pues para algo sirven. Pero están.
Entonces todo lo que Dios hizo es para que compruebes que Dios existe. Pero el necio dice, no creo en Dios. Pues el que tiene ojos y ve, puede mirar a Dios por medio de todo lo hecho, por medio de todo lo formado. Puedes ver el poder de Dios por medio de todas las cosas hechas. Todo lo que vemos nos habla de un creador. Tienes que estar ciego para no entender esto. Tienes que estar ciego completamente. Y poder decir, y podemos decir de Dios que Él es el creador de todo. Porque Génesis 1:1 lo dice. En el principio Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en él hay. Entonces podemos decir que otra de las características de Dios es el que es el creador. O sea, si quieres conocer a Dios, pues le tienes que dar el título de creador. Él es el creador de todo, porque Él dijo, yo creé los cielos y la tierra. Imagínate que el primer versículo habla de su existencia sin tener que decir, mira, existo por esto, existo por lo otro. No te está convenciendo, te está diciendo, yo lo hice, yo existo. No te quiero convencer de que existo. Yo me estoy proclamando el creador de todo porque existo, afuera de todo lo que ustedes ven. Ahí está la existencia de Dios. Entonces, eso es lo que nos da a entender el versículo 1. La palabra de Dios no va a tratar de convencer a alguien de su existencia. El que quiera creer en Él lo puede creer por medio de la fe. Por medio de la fe que podemos llegar a verlo espiritualmente por medio de la palabra. Vamos ahora a tratar de entender a Dios o verlo como tal y como Él es en su naturaleza. 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. ¿Qué dije? 1 Timoteo 1:17. Dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y solo Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una cosa que puedo decir de Dios es de que no hay otro Dios como Él. Él es incomparable. Dice que no hay otro Dios. Es un Dios invisible, inmortal. Es el único. Un Dios sabio. No hay otro como Él. Tenlo por seguro. No hay otro como Él. Isaías 44:8. Vamos a ver qué dice Isaías 44:8. Dice, no temas, ni os amedrentéis. Isaías 44:8. No temas ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahí está. No hay Dios. Ténganlo por seguro que adoramos al único Dios. Ténganlo por seguro porque la palabra lo asegura. No se puede comparar ningún falso Dios, no se puede comparar ningún Dios, ningún ídolo, porque son falsos, porque no hay. Lo demostró en Egipto con las plagas. Porque en Egipto Dios se demostró por medio de aquellas plagas ante dioses con D chiquita que según esto los egipcios tenían. Y ninguno de esos dioses pudieron parar las plagas. Cuando le mandó las ranas, los egipcios tenían un dios que tenía cara de rana. Fue una ironía todo lo que hizo porque se fue en contra de sus dioses y sus dioses nunca pudieron hacer nada. Cuando mató a los animales, mató Dios a los toros y tenían a uno de los toros como un dios, como algo sagrado, y ese toro tampoco pudo hacer nada por él. Había que reemplazar al toro como había que reemplazar a todas las imágenes y había que reemplazar a todos los falsos dioses. No hay otro como Él. Segunda de Samuel 17:22. Segunda de Samuel 17:22 dice,
Entonces David se levantó, ¿sí? Segundo de Samuel, a ver si es 7:22. Dice: por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Por medio de la fe en la palabra de Dios y todo lo que hemos oído en la palabra, no hay nadie fuera de Él. No hay otro como Él. Y eso es algo que deberíamos de saber acerca del Dios en el que hemos creído. De que no hay otro Dios. Porque hay muchas religiones que adoran a otros dioses, que tienen otros tipos de dioses, ¿verdad? Pero no lo hay. Yo no sé en qué manera tengan allá en la India a su Dios Krishna y al Buda allá por China y en otras partes. Yo no sé en qué manera los idolatrizan en cuestión de darles el título de Dios. Pero para convencer a estas personas de que esos son dioses falsos, de que Dios es el creador de todo lo que existe y que Él es el único Dios, tienes que poder describir cómo es Dios. Vamos a ver qué dice también Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer. Miqueas. Malaquías. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Una de las características de Dios también es que tenemos un Dios, hermanos, que no cambia. Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ténganlo por seguro, que lo que fue cierto ayer es cierto ahora, que lo que se le exigía a los primeros cristianos se nos sigue exigiendo a nosotros ahora, que lo que era pecado en el primer siglo se sigue siendo hoy en día. Y el gobierno y las instituciones humanas pueden aprobar cualquier otra cosa y decir que no es pecado porque ya está legalizado, pero al mismo tiempo sigue siendo pecado ante los ojos de Dios. Dios no cambia. Mateo 24:35. Bueno, ya lo dije, no, pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy, hermanos. Lo que era pecado, como dije, lo sigue siendo. Dios nos da muchas demostraciones de eso, de que sigue exigiendo de sus hijos fidelidad, fe, valor. Nos sigue pidiendo que lo conozcamos. Dice Dios que en el Viejo Testamento el pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque no conocieron a Dios, porque no conocían sus mandamientos, sus estatutos, y si los conocían los ignoraban. ¿Y de cuál? Mateo 24:35. Entonces, Dios nos enseña, hermano, que básicamente para poder conocer a Dios es necesario acercarte a Él. Si nosotros nos acercamos a Él, lo vamos a conocer. Y vamos a honrar y vamos a respetar sus mandamientos, porque el que me ama, dijo, mis mandamientos guardará. O sea, si hay algo que conocemos de Dios, es que Él busca la obediencia en sus hijos. Él busca que lo obedezcamos en las buenas y en las malas. Que no importa qué nos esté sucediendo, qué está pasando, seamos obedientes a sus mandamientos. Pero si no conocemos sus mandamientos y no conocemos quién es Dios, y una de las cosas a las que voy con este estudio, porque me falta mucho y lo voy a seguir haciendo hasta que me lo acabe, es de que Dios pide que seamos como Él, que imitemos a su Hijo. Y si hay algo que traía a su Hijo, es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Podías ver a Dios por medio de su Hijo, podías ver a Dios por medio de su manera de ser. Y voy a hablar de esa manera de ser en el siguiente estudio, cómo Dios, ustedes lo saben, es amor. ¿Qué significa? Dios es un fuego consumidor. ¿Qué significa?
Dios es paciente. Y estas características o atributos tienen que estar en ti. Y si no conoces a Dios, si nunca te metes profundamente a conocer a Dios, nunca vas a ser paciente, porque piensas que así eres tú. Y entonces hay muchas cosas de las cuales me di cuenta por medio de este estudio, de que hay tanto de qué imitar de Dios. Y entonces me doy cuenta que mi camino está mucho más alto de lo que pensaba. Entonces nos falta mucho. Nos falta mucho, hermanos. Todos tenemos que tener el pensamiento de Pablo. No pretendemos haberlo alcanzado, pero una cosa hacemos, nos extendemos a lo que está enfrente de nosotros, la imagen de Dios, imitar a su Hijo que estaba en Él, toda la deidad, para llegar algún día a poder traer esa imagen en nosotros. Que Dios les dé mucho entendimiento. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, pase al frente para obedecerlo. Que Dios les bendiga.